Como podrá entender, cada pastor que va a participar tiene una temática específica y yo voy a desarrollar, mis hermanos, el tema de la cena del Señor. Por supuesto que no podemos hablar todo lo que del tema se pudiera decir, pero posiblemente, hermanos, vamos a dar alguna luz de las cosas que debemos entender. En esta primera ocasión tocaremos los propósitos de la cena del Señor. En una próxima ocasión tocaremos el tema de cómo la cena del Señor es un medio de gracia. Cómo entender que la cena del Señor sea un medio de gracia. Y por último quisiera dar claridad acerca de ese texto donde se dice o se relaciona de tomar la cena del Señor de forma indigna. ¿Qué es eso? Y por la otra cara es, entonces, ¿qué sería tomar la cena dignamente? Entonces empecemos, hermanos, con lo primero, son los propósitos de la cena del Señor. La institución de la cena del Señor se encuentra en 3 de los 4 evangelios y en una de las epístolas del apóstol Pablo. Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22 y en 1 Corintios capítulo 11, pero existen referencias anexas a estos textos, como Hechos 2:42, por ejemplo, que dice que perseveraban en el partimiento del pan. También Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. 1 Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Esto nos indica, hermanos, que el tema tiene varios testigos en la palabra del Señor, tenemos luz en la palabra del Señor. También nos indica la importancia que la cena del Señor ha tenido, tiene y tendrá para la iglesia del Señor. Por supuesto que la comunión, y aquí voy a usar varios sinónimos para hablar de la cena del Señor, como la comunión, la cena, la mesa del Señor o el partimiento del pan, como le llama la Escritura, vino a ser y debería ser una práctica constante, ordinaria, obediente y muy apreciada por la iglesia del Señor. Debemos recordar que la institución de la cena del Señor, y todo esto nos va a arrojar luz acerca de esto, se dio en medio de la celebración de la Pascua judía. ¿Recuerdan? El Señor estaba celebrando la Pascua y fue allí donde se instituyó la cena del nuevo pacto. Dicha festividad, como recordaremos, empezó a celebrar la noche en que el pueblo de Israel salió de Egipto. Eso está en Éxodo 12. La explicación de la celebración de la Pascua está en los versículos 26 y 27 del por qué se debería celebrar la Pascua. ¿Recuerda? La Pascua significa pasar por alto. Y eso se celebraba como un rito de la noche en que el ángel de la muerte iba a pasar por alto las casas donde se pintara el dintel de la puerta con sangre. Con esto no queremos decir que la cena del Señor sea el equivalente de la Pascua judía. Algo así como que pensemos que lo que para el judío era la Pascua, para el cristiano es la cena. Esto no debe entenderse nunca así. Solo quiero señalar que el contexto donde se instituyó la cena fue la Pascua. Pero la cena del Señor supera el significado de la Pascua, ya que la liberación de Egipto solo era una maqueta o figura de lo que siglos después haría Cristo. En 1 Corintios 5:7 dice que limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois,
porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, la Pascua, entiéndase, la Pascua era una tipología de Cristo. En cambio, la cena no es tipología de nada. La cena no fue dada como un tipo, como lo fue la Pascua. La cena es una conmemoración de una realidad que ya pasó. ¿Qué es lo que estamos conmemorando en la cena? El sacrificio de Cristo que ya pasó. La Pascua miraba hacia un futuro, hacia lo que Cristo haría en la cruz, pero la cena mira y conmemora una realidad. Así que la cena no es tipológica de nada. La cena es el recordatorio autorizado en el nuevo pacto para conmemorar el sacrificio de Cristo. También es necesario ubicar correctamente para quién y en qué contexto se dio esta ordenanza. Es que por faltar estos datos tenemos ideas distintas de la cena. Esto nos ahorraría sin número de objeciones y preguntas, porque la inmensa mayoría de cristianos, o de los que profesan serlo, aseguran y dan por sentado que el hecho que ellos se consideren a sí mismos cristianos es la condición suficiente para que puedan acceder a la cena del Señor. Entienda esto, es un error. Pensar que el requisito o la condición sí o sí para participar de la cena es que usted mismo se considere un cristiano. Y si usted se considera un cristiano, la mayoría de, eso es lo que se enseña, si usted a sí mismo se considera cristiano, ya usted cumplió el requisito y puede extender su mano y tomar la cena del Señor. Esto es que si ellos se perciben a sí mismos como cristianos, si ellos bajo su propio juicio se dan por sentado como creyentes del nuevo pacto, entonces ¿por qué no participar de las ordenanzas del nuevo pacto? Y aquí debemos asegurar sin temor a dudas que la cena del Señor no es una institución privada, donde usted con juicio privado la tome. ¿Me hago entender? La cena nunca se dio como institución privada, de tal forma que es algo que usted hace con usted mismo. Yo me miro, yo me juzgo, yo participo. No, hermanos, porque la cena del Señor no fue una institución ni privada, ni le fue dada a la familia, ni al Estado, mucho menos. La cena del Señor es una ordenanza eclesiástica. Es decir, Dios no se la dio a individuos particulares. Dios se la dio a la iglesia y a las iglesias. Lo que significa que la cena está siempre bajo administración y supervisión de la iglesia, no del individuo. La cena está bajo administración y supervisión de la iglesia local, y solo en las reuniones formales de la iglesia se debe observar este medio de gracia, como debería pasar con el bautismo. El bautismo no es lo que hacemos en medio de un paseo de olla al campo. El bautismo es una institución del nuevo pacto, dada a la iglesia para ser un medio de gracia para la iglesia, dada bajo administración y supervisión de la iglesia en sus ordenanzas públicas. Y que en general la mesa del Señor, ya que está administrada y supervisada por la iglesia, son sus miembros los que deberían tomar la cena. De lo contrario, si la cena es administrada a quienes no son miembros, estaremos comunicando que el juez que determina si una persona está apta o no para participar de la cena es el individuo. Si nota, otra vez lo mismo. Como si el Señor hubiera dado la institución de la cena al individuo. No, se la dio a la iglesia. Y por eso la membresía es la que participa de la cena. Solo voy a dar 2 argumentos, hermano, no puedo dar todo
el probatorio bíblico, porque no es el tema, no entra ni siquiera el tema, ¿ya ve? Dos argumentos que van de lo más básico a lo más elaborado. El primero de ellos es el ejemplo del Señor Jesucristo. Cuando el Señor instituyó esta ordenanza, no la compartió indiscriminadamente con todo el mundo, ni siquiera con todos los que ellos mismos se proclamaban discípulos. La instituyó en una reunión formal que Él hizo formal por su presencia, porque interpuso sus palabras mediatorias, la acompañó del significado. Pero la pregunta es, ¿con quién la compartió? Sino con los discípulos que Él mismo reconoció. Dice la palabra del Señor, Mateo 26, y partió el pan y dio a sus discípulos. A sus discípulos. Y entonces el asunto es, las iglesias, ¿a quiénes deberíamos dar la cena? Exacto, a los discípulos y a los que reconozcamos como tal. No al que se crea uno. ¿Cuántas personas se han creído discípulos? Aún en el ministerio de Cristo, ese es el punto. Luego dice Lucas 22:14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él sus apóstoles. Ahora, hermano, yo entiendo que pedirle a Mateo, Marcos o Lucas que nos den toda la información de lo que es la cena del Señor es imposible, hermanos. Es la primera vez que se celebraba, estamos hablando de una cena en transición, hay muchas cosas donde nos toca apelar a otros textos, pero por ahora debemos entender que mientras la revelación del nuevo pacto progresaba y se desarrollaba la historia de la redención, por ahora quédese con que la cena fue celebrada por primera vez e instituida como un rito especial con la presencia de Cristo mediada por la palabra en una asamblea de discípulos. En una asamblea de discípulos. El segundo argumento es de algunas referencias del Nuevo Testamento. Todas las veces que encontramos referencias a la cena del Señor, nos muestran que se observaba cuando y donde había una reunión de iglesia. ¿Ya? Siempre había una reunión formal de los discípulos, siempre. Y aquí va uno de nuestros mayores argumentos para afirmar que de forma ordinaria, eso es lo que debería ser regular, es que son los miembros de una iglesia los que participan de la cena. En Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Mire, estoy en Hechos 2:41, note el orden. Entonces, ¿cuál es el orden? Reciben su palabra. Luego, ¿qué pasa? Son bautizados. Y dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Yo le pregunto, ¿añadieron a qué o a dónde? ¿A dónde? Pues hermanos, se añadieron a la iglesia, a los discípulos. La referencia es que teníamos 120 personas orando, ¿no? Y después de esto se añadieron a esas 120 personas iniciales, se añadieron como 3,000 personas. Y son aquellos que habiendo recibido la palabra y habiendo sido de manera pública y formal recibidos a la iglesia, dice el versículo siguiente, y perseveraban. ¿Quiénes? Los que recibieron la palabra y fueron recibidos. Ellos perseveraron en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea que, con este texto, con ese solo texto, le puedo comprobar que la cena del Señor solo participan quienes son recibidos formal y públicamente a una iglesia local. Entonces ya usted entiende la implicación de aquellas personas que nunca quieren ser miembros de una iglesia, pero quieren participar de los beneficios, ¿verdad? Como el que no se quiere casar, pero el que quiere todos los beneficios del hombre o la mujer con quien no se quiere casar, pero quiere todos los beneficios. Luego tenemos Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Le estoy comprobando, hermano, que la cena del Señor es una ordenanza que se realiza en el contexto de una reunión de discípulos, una reunión formal.
que se estaban reunidos el primer día de la semana no es caprichoso, no es que Pablo no encontró otro día. Estamos haciendo referencia a una reunión formal el día del Señor. Y en el día del Señor se participaba del pan. Luego tenemos 1 Corintios 11, 17 y 18 y 20 al 22. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay divisiones, etcétera. 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. O sea que la cena del Señor, ¿cuándo se practicaba? Cuando os reunís como iglesia. ¿Ya? Cuando os reunís como iglesia. Por eso, hermanos, a diferencia, por ejemplo, de la oración, que usted en la oración, ayer aprendíamos, usted puede hacer en cualquier lado. Familia, iglesia, trabajo, está bien. Pero con respeto lo digo, por eso, hermano, es que no se nos da el domingo una copa y un pan. Y hermano, tome, ya usted mire cómo se la toma. Si en casa, en familia, no, hermanos. En la iglesia, con la iglesia, en reunión formal. Ahora, ¿con qué propósitos, hermanos? Solo le estaba presentando que solamente al considerar cómo y cuándo fue instituida la cena, usted saca todo eso. Hay muchas más cosas que podemos sacar. Pero a veces nuestra visión de los textos es muy restringida. Y por eso, hermanos, tenemos un fenómeno que se llama cena abierta, donde el ministro dice, si usted es cristiano, o algo así como usted se cree cristiano ante sus propios ojos, participe de la cena. Hermanos, el corazón es engañoso y usted puede creerse Pedro cuando es Judas. ¿Ya? Y puede creerse fuera de la fe y estarlo. ¿Ya? Y estarlo. Por eso el Señor instituyó iglesias, para que disipulen, enseñen y reciban a miembros. Y no como uno. O sea, uno no se postula y se autorrecibe a una iglesia. Y por eso uno cuando se va de una iglesia no se va unilateralmente. Pero bueno, esto es eclesiología, ¿verdad? Estamos en la cena del Señor. ¿Con qué propósitos el Señor le dio la cena a la iglesia, a sus discípulos confesos y reconocidos bajo la organización legítima de una asamblea? De la institución de esta cena, de aquellos textos anexos, podemos notar sus propósitos divinamente establecidos. Y es tan necesaria esta información porque cuando venimos a la mesa del Señor, a menos que tengamos eso en mente a la hora de participar, hermanos, estamos llevando a cabo un rito. Es decir, usted debe saber para qué fue instituida, para que al ir, pues busque eso. Justamente usted esté buscando lo que Dios dio con esto y su expectativa no sea otra al buscar la cena del Señor. Propósitos que debemos anhelar, buscar, limpiar el camino, limpiar nuestra mente para que sean cumplidos. De lo contrario, podríamos estar practicando una ordenanza bíblica esperando encontrar algo para lo que Dios no la puso. Primer propósito. El primer propósito de la cena o de la mesa o de la comunión es ser un recordatorio de Cristo crucificado. Es decir, que cuando participamos de la cena, los que participamos de la cena, lo que queremos hacer cuando participamos de ella es recordar de forma específica y a través de esos elementos a Cristo crucificado. Es claro por dos pasajes que este es uno de los propósitos o fines de la mesa del Señor. El Señor la estableció para el recuerdo perpetuo del sacrificio de sí mismo en su muerte en la cruz para la salvación de un pueblo. Entiéndase que estoy diciendo para el recuerdo perpetuo del sacrificio que de sí mismo Cristo hizo en la cruz. No estoy diciendo
que el Señor la instituyó como medio de salvación. Mucho cuidado. La cena no es un medio de salvación, es un medio para recordar el medio por el que fuimos salvos, pero no salvación. Entonces se está muriendo alguien, ¿verdad? Y antes que repita la oración y lleve la cena. Cosas así. O alguien que, por ejemplo, dice, yo no sé si he creído o no, quiero participar de la cena. Como para comprobar si está o no en la fe. Hermanos, no. Este es un recordatorio. ¿Qué estamos haciendo? Recordando el único sacrificio por el que somos nosotros salvos. Los comulgantes, y no tropiece con estas palabras. Comulgar, como se lo va a comprobar, viene de comunión, de la comunión, ¿me hago entender? Comunión, ahí se le llama la copa de la comunión, ¿no la leyó? Comunión, comulgar es participar de la comunión. Hermano, estas palabras no son católicas romanas, nos las robaron. ¿Y qué hicimos nosotros? ¿La dejamos que la robaran? Como palabra catecismo, qué palabra tan bonita. Pero cuando usted habla de catequesis, dice, esto es como católico. No, catequesis es enseñanza a través de un método de pregunta y respuesta. ¿Quién se inventó el catecismo? Los reformadores. Pero sigamos adelante, hermanos. La cena del Señor es una comida recordatoria. ¿Entiende? Piense eso. Es una comida recordatoria. No comemos así siempre, me hago entender, por eso es especial. Es una comida recordatoria, una cena conmemorativa. El énfasis central de esta ordenanza es servir como recuerdo. Dos textos tengo, Lucas 22, 19, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto, ¿por qué? Okay. En memoria de mí, en memoria. La cena fue instituida para hacer memoria. 1 Corintios 11, 24 y 25, habiendo dado gracias, tomó el pan, lo partió y dijo, haced esto en memoria de mí. Tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la hagáis en memoria de mí. O sea que no va a haber ni una vez que participemos de la cena donde no lo hagamos como una cena conmemorativa, de recordar a Jesucristo crucificado, o el sacrificio de Cristo, si así lo quiere. ¿Ya entiende por qué nos reunimos? Para recordar. Ahora bien, hermanos, es un recordatorio de fe, porque que yo sepa, ninguno de nosotros estuvo ahí. Es más, solo hubo una generación y unos pocos hombres que estuvieron ahí y que podían recordar el evento, porque lo vieron. Entonces usted preguntará, si yo no estuve allí, ¿cómo voy a recordar un evento donde no estuve? Hermanos, es un recordatorio de fe. Esto es, que ya que entendemos que un solo grupo muy limitado estuvo presente en el sacrificio de Cristo y no podemos recordar donde no estuvimos, podemos entonces más bien recordarlo y no se sienta solo, porque los discípulos esa noche de la Pascua hicieron lo mismo. ¿Por qué se lo digo? Cristo no había sido crucificado todavía y el Señor dice, coman y beban en memoria de mí. ¿Cómo? O sea, ¿a dónde fue llevada su mente? No a donde no habían estado, sino que se les dijo que por la fe llevaran su corazón a aquello que iba a ser Cristo en la cruz. Ellos recordaron en fe lo que iba a pasar adelante. Nosotros recordamos en fe lo que pasó hacia atrás. Hermanos, yo sé que es difícil, muy complejo, pero nunca se recuerde de una persona con los pies heridos o las manos, porque todo pensamiento así es mentiroso. O sea, ¿de dónde lo sacó su mente? De una película, ¿verdad? O sea, no recurra a un recuerdo falso, porque estamos recordando una realidad, algo veraz, una imagen donde usted no estuvo. Entonces, los elementos proveen al alma lo que el alma debe abrazar,
Estos elementos les proveían, el pan y el vino, una viva imagen por medio de la fe, demostrándoles lo que ellos iban a poseer. Ellos podían recordar que la salvación era suya solo por Cristo. La función de los elementos, el pan y el vino, tienen eficacia en la manera que nos recuerdan el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Qué es entonces con lo primero? La cena es una cena conmemorativa o de recuerdo. Estamos queriendo recordar por la fe que Jesucristo fue a la cruz para la salvación de su pueblo. ¿Nota cómo tenemos que meditar antes? Así que la enseñanza de la meditación que estamos viendo, no lo tome tan a la ligera, porque si usted no medita antes de la cena, ¿cómo va a recordar? ¿Qué? De su mente, ¿verdad? Debe empezar a hacer meditaciones, de esas meditaciones altas, sobrias, profundas. ¿Ya? O si no, ¿cuál es su provecho en la cena? ¿Usted piensa que el pan y el vino es lo que tiene el provecho? Pues les recuerdo, hermanos, que nosotros, a diferencia del catolicismo romano, no creemos en esta frase latina, ex opere operato, que significa, eso no le dice nada, ¿verdad? Pero eso significa, hermanos, a mí me asombra que, y yo le doy gracias a Dios que usted no fue buen católico, pero usted lo dieron catequizar con eso. Usted hizo ¿verdad? La primera comunión y toda la cuestión. Se supone que de eso se trataba, ¿no? Pero ¿cuál es el punto, hermanos? Es que se cree, o el católico romano cree que los elementos obran en virtud de sí mismos. ¿Ya? No importa si usted entiende o no. No importa si usted tiene fe o no. Sino que los elementos obran por el accionar de ellos mismos. Esto significa ex opere operato. Desde la operación de los mismos elementos. Y sabe, hermano, nosotros, y la reforma, no nosotros aquí en Suba, sino la reforma, creyó siempre que aunque los medios de gracia es Dios el que los hace efectivo, de todas maneras al creyente le toca operar la fe para que la ordenanza no quede sin fruto. Yo investigará después. Segundo, la cena del Señor fue instituida para ser un medio de gracia. Y este punto merece un tratamiento especial que vamos a dedicar una conferencia para eso. Pero aquí deseamos ir ubicando el tema en su mente. No queremos apartar de considerar la cena del Señor como un recordatorio o conmemoración, pero hermanos, los bautistas y la mayoría de protestantes somos acusados de ser solo conmemoracionistas. Es decir, que con la cena, nuestro único propósito es conmemorar. Y a veces pienso que la mayoría asume que esto es así, pero hermanos, nosotros consideramos que la cena tiene el propósito de conmemorar, pero no es el único propósito, porque también lo consideramos un medio de gracia, es decir, un vehículo, un conducto para que la gracia del Señor venga a nosotros. Quiere decir que nosotros consideramos la mesa del Señor más que un recordatorio. Un recordatorio sí, pero más que un recordatorio, porque no solo hacemos algo que es recordar, es decir, conmemorar, ¿quién lo hace? Nosotros. Pero en la cena del Señor no solo es lo que hacemos, sino que la cena del Señor hace algo en nosotros. Una cosa es lo que hacemos, que es recordar, y otra cosa es lo que la cena hace en nosotros, y ahí es cuando la entendemos como un medio de gracia. Es decir, que la cena debe hacer algo en nuestra alma, como el pan hace algo al cuerpo, porque para eso fue instituida. Un recuerdo en sí mismo no alimenta, pero un medio de gracia sí lo hace, sí lo hace. En verdad creemos
que hay bendiciones espirituales del nuevo pacto que únicamente nos vienen a través de esa vía. No por la oración, no por la palabra, sino por la cena. Hay cosas que solo vendrán por la cena del Señor. Nos vendrán a nosotros de parte de Dios. Dios lo estableció así. Es un asunto donde la fe tiene una participación fundamental, donde la palabra de Dios, la Biblia, está tomando el papel regulador, donde el Espíritu Santo está obrando, y entonces el alma recibe grandes beneficios, no lujos, no accesorios, son cosas que necesitamos como cristianos, y que solo vendrán por la cena, y que si no vienen por la cena, no vienen, y no son lujos, no son lujos. Algo así como, puede ser que yo no cene. Igual el Señor me va a bendecir, así mismo por otro medio. No, hermano. Hay cosas que si no vienen por ahí, no vienen. Dios puso la cena para darnos cosas que necesitamos en nuestra vida de fe. Tengo 3 argumentos para enseñarle que la cena es un medio de gracia. El primero es la palabra usada por el apóstol en 1 Corintios 10:16, cuando dice la Biblia, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. La palabra aquí comunión es la palabra original koinonía, que significa participación, interacción o beneficio. Como notará, nosotros tenemos un concepto de comunión muy estrecho. Para nosotros comunión es compañerismo. Qué pena. Ese es quizá el significado 1, pero no es ni el primero ni el más importante. Comunión significa participar o tomar parte en algo. ¿Sí? Tomar parte en algo. No es tener compañerismo solamente, esa es una implicación. Pero tener comunión es participar, ser partícipe. Es como cuando usted hereda, ¿sí? A usted lo están participando de lo que su padre o quien le esté heredando le está dando. Usted ya tiene una participación. Usted se está apropiando de algo. Como nota, hermanos, dice la Biblia, el pan que comemos no es la participación del cuerpo de Cristo. ¿Qué le parece, hermano? Usted no solamente está recordando el cuerpo de Cristo, usted está participando, usted se está beneficiando del cuerpo de Cristo. Usted está trayendo a su vida, está tomando parte en los beneficios de la sangre de Cristo. Entonces, ya que la mesa del Señor es una comunión, una participación o tener parte, hay interacción espiritual, hay una comunicación, es claro que es más que una conmemoración, por eso es un medio de gracia. Segundo, el argumento de la metáfora que el Señor usó. Mire esas palabras tan sugestivas. Comer su cuerpo y beber su sangre. Ese lenguaje en el que el Señor tenía delante elementos visibles, un pan, un vino, pero que luego evitó decir, porque pudo haberlo dicho, este es el símbolo de mi cuerpo. No dijo símbolo. Nosotros lo entendemos así, y está bien entenderlo así, pero lo que quiero que usted vea es que el Señor fue deliberado para que usted y yo no recluyéramos la cena como un mero símbolo, sino que la metáfora que usó fue muy sugestiva, ¿no le parece? Coman mi cuerpo, beban mi sangre. Claro, hermano, estamos sabiendo que no hubo una transformación de los elementos, etcétera. Pero hermanos, el Señor fue deliberado como para decirnos, un momento, esto es para que me recuerden, pero hay algo más. Mire el lenguaje que estoy usando con ustedes.
Note que el asunto no es solo un recuerdo de fe, sino que cuando el Señor le dice a sus discípulos, tomen mi cuerpo, y les extiende el pan, ¿qué cree que se accionó en los discípulos? ¿Verdad? Como mente, como el corazón. De eso se trata, hermanos, porque es un medio de gracia. No es un recuerdo. Así que cuando Él le dice, esta es mi sangre, pues de obvio ellos saben que esa no es su sangre, pero le está diciendo, esta es mi sangre, tómenla. Entonces inmediatamente los discípulos han tenido que empezar a mover la mente, a mover la fe, a recordar cosas, para poder sacar el provecho de la cena del Señor. En esto puede observar que el Señor no solo quería estimular el recuerdo, sino ni siquiera darnos a comer algo, sino que quería que estas cosas movieran la fe y la consideración hacia un lado. Es más, hermanos, que ver una estatua o una bandera o una fotografía que nos recuerda algo a alguien. En el caso de la cena, nos recuerda, pero nos participa. Estamos comulgando con la sangre y el cuerpo de Cristo. Tercer argumento es que el partimiento del pan sacramental, no tropiecen esta palabra. El partimiento del pan sacramental, con sacramental, lo estoy sacando del partimiento del pan común. Algo cúltico, algo al que se le atribuye un significado. Yo no estoy de acuerdo con la palabra sacramento, pero todos los reformadores parecen que sí. ¿Quién soy yo? Pero pues, yo soy el que estoy dando la conferencia, no la voy a usar. Pero solamente quiero decirle pan sacramental para que usted entienda que es el pan no común, sino aquel que ha sido consagrado con el fin de conmemorar la muerte de Cristo y ser un medio de gracia. El partimiento del pan sacramental es un medio de gracia, y esto queda implicado por lo que ocurre si se toma indignamente. Según la Escritura, si uno se acerca a la mesa del Señor y participa de ella indignamente, ¿qué pasa? Dice que come juicio, que se atrae un castigo, que se atrae condenación, enfermedad y hasta muerte física. Y entonces yo lo puedo ver así. Si tomar la cena indignamente trae juicio, no condenación en el infierno, no se entiende así, censura, castigo, hasta enfermedad física y muerte. Si tomar la cena del Señor indignamente trae eso, yo le pregunto, entonces, ¿qué traerá tomarla dignamente? ¿Me hago entender? O sea, solo léalo del otro lado. Y aquí corroboramos, hermano, que es más que un recordatorio. Porque la cena del Señor sí está puesta para hacer lo opuesto a traernos enfermedad, castigo, juicio. Está dado para traernos consuelo, alimento, afirmación, bendición, vigor y más cosas. Pero dejaré este tema para la próxima. Tercer propósito de la cena es ser un anuncio de la muerte de Cristo. Entiéndase, no confunda que es un recordatorio de fe. Hacer un anuncio. 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis catangelo hasta que Él venga. Es una palabra intensificada de la palabra evangelio, recuerde, angelion, es mensaje, que es catangelion. Es una proclamación. La palabra catangelo, anunciar, en su uso más frecuente es predicar, anunciar, proclamar, promulgar, divulgar, contar, dar a conocer. Todas estas palabras nos indican que cualquier cosa que se esté diciendo no es secreto. Es algo que se hace público, que se exhibe, que se proclama, que se divulga. Y dice la cena que todas las veces que comemos el pan y bebemos la copa, la muerte del Señor estamos proclamando, predicando, promulgando,
expresando hasta que Él venga. Pero hermanos, el asunto es que no lo hacemos en palabras. Es una proclamación pública, pero lo hacemos a través de este rito del nuevo pacto. Partiendo el pan, dando gracias, repartiéndolo, comiéndolo, dando gracias, repartiendo la copa, bebiéndola, orando, cantando. El propósito de esta institución es declarar que Cristo murió por los pecados de su pueblo. Es proclamar que Cristo fue crucificado para nuestra redención. Es exponer, es sacar a la luz la forma en que sus sufrimientos, muerte, su cuerpo herido, magullado, quebrantado y su sangre derramada obró para nuestra salvación. Es expresar las bendiciones y beneficios que nos vienen por la muerte de Jesucristo. Y es proclamar que eso que pasó en la cruz es mío. ¿Y cómo lo estoy proclamando? Comiendo. ¿Sí ve? O sea, ¿qué tanta participación tiene usted en eso que hizo Cristo? Pues se lo voy a demostrar qué tanta participación tengo. ¿Ya vio? No me lo dejo en los labios, no me unto, sino que, si nota el simbolismo tan fuerte, usted está diciendo, Cristo es mío. Yo me apropié de eso. Estoy proclamando un Cristo crucificado, pero estoy diciendo que ese Cristo crucificado es tan mío como la comida a mi cuerpo. Eso proclamamos, hermanos. Pero así como en el bautismo, nos ahorramos toda una explicación, que una persona que se va a bautizar diga, hermanos, yo antes fui, ahora quiero proclamar. Pues para eso se nos dio un rito, ¿verdad? Cuando usted ve que una persona es hundida en agua, sumergida, como es bíblicamente el bautismo, así el presbiteriano haga una exégesis y mande por allá una acrobacia interpretativa, para bautizar por aspersión y bautizar bebés, cosa que no puede sostener por ninguna parte de la Biblia, ni malinterpretando textos. Para evitar todo eso, entonces sumergimos a una persona y la sacamos del agua, y ese es un mensaje, ¿no cree? En sí mismo es un mensaje. ¿Qué nos está diciendo sin palabras? He muerto. Estoy unido a Cristo, he muerto con Él, he resucitado con Él, he muerto al viejo hombre, me he levantado al nuevo, he muerto a una vieja vida, ahora ando en vida nueva. Todo eso, en vez de decirlo, es lo que pasa cuando usted ve eso. Y en la cena del Señor, para que no todos empecemos, hermano, yo creo en Jesucristo, sí, es bonito el testimonio y todas estas cosas, pero Dios nos dio la manera de poderlo hacer, proclamarlo, como si estuviéramos predicando, pero a través del pan y el vino. No se nos dio, para recordar a Cristo crucificado, escuche, no se nos dio películas, cruces ni crucifijos, no se nos dio retratos, dijes, dibujos. Para recordar a Cristo crucificado, el Nuevo Testamento solo nos dio la cena. Lo lamento por todas las producciones, las Biblias con dibujitos, para que mire, para que recuerde. Hermanos, la Biblia nos dio un elemento vivo, visible, si lo que quería era ver algo, para recordar la muerte de Cristo, es la cena del Señor. Tengo algo especial para las mujeres aquí. Sabemos que las damas en las iglesias de Jesucristo tienen prohibida la predicación, la proclamación pública, el catangueo del Evangelio. Está prohibido para ellas en las reuniones públicas. Tienen restringido el anuncio público de Cristo muerto y resucitado en las asambleas cristianas, pero esta es la única manera legítima, instituida por el Señor, en que una dama en la asamblea cristiana puede proclamar la muerte de Cristo hasta que Él venga, tomando la cena.
La muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. Porque en la cena, como en Cristo, no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre. Cuarto, hermanos, se me acaba el tiempo, ser un anticipo de la comunión eterna con Dios. Ser un anticipo de la comunión eterna con Dios. Les recuerdo, hermanos, que la cena del Señor es retrospectiva porque nos recuerda algo que pasó. La mesa del Señor nos vincula con una realidad presente, porque usted está participando hoy día, como creyente de Cristo. Entonces, la cena es retrospectiva porque nos recuerda algo que pasó. Nos está vinculando en el presente porque hoy día estamos participando de Cristo, pero hermanos, la cena es prospectiva y, si se quiere, anticipativa, porque Mateo 26, 29 y otros textos similares, el Señor dijo: no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Marcos 14, 25, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Lucas 22, 18. No beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y dice la Biblia: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, la cena del Señor es como una bandera que hemos clavado en este mundo impío para recordarnos y recordar a todo el mundo que el Señor que murió en la cruz y salvó a un pueblo, vendrá por segunda vez y establecerá su reino con aquellos que creyeron en Él, que el Señor salvará. Es un día especial. La cena del Señor tiene vínculos con el pasado, con el presente y con el futuro. Y finalmente, hermanos, la cena del Señor fue establecida para ser una expresión de comunión eclesial. Lo dejé para lo último porque pienso que es el orden el que se le debe dar, no es lo primero, pero está allí. El énfasis de la mesa del Señor es la participación vertical, ¿ya? El énfasis es recordar a Cristo, su sacrificio, su muerte, sus beneficios, su redención, nuestra participación en Cristo, en su muerte, en su resurrección, todas esas cosas. Ese es el énfasis principal de la cena y, sin embargo, no seríamos justos si no consideramos la dimensión horizontal de la cena. Y en esto sí que tenemos peligro de soslayar y hasta de menospreciar este aspecto, y esto, hermanos, por la eclesiología tan débil que hemos heredado. Termina todo el provecho de la cena cuando recordamos a Cristo y este es un medio de gracia para nosotros. ¿Y qué pasa con los demás discípulos con quienes compartimos esta ordenanza si todos a la vez estamos comulgando de la misma ordenanza? Vale la pena señalar que el partimiento del pan, la cena del Señor, se daba en las expresiones más solemnes de comunión eclesial, los ágapes. Y aunque lo instituido no es el ágape, solo le estoy diciendo que la primera institución y las siguientes, la cena del Señor se presentaba en medio de solemnes muestras de comunión y amor cristiano. Yo sé que no estamos ligados a hacer el ágape, ¿verdad? Pero lo que sí estamos obligados es a que la cena nunca se desligue de una reunión donde haya compañerismo, amor, consideración los unos a los otros. 1 Corintios 10, 17 dice: siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Así que no encierre una burbuja que desde que yo recuerde a Cristo, ya está bien. Todavía recuerde que ese pan
además de recordarnos a Cristo, ¿qué nos está recordando según la Escritura? Que nosotros también somos un solo cuerpo, aunque seamos pedazos del mismo pan. En unión con Cristo somos uno. Y aunque el verdadero propósito e intención de comer y beber es tener comunión con Dios, lo hacemos en conjunto con los verdaderos cristianos, con quienes tenemos una comunión no superficial, muy profunda en la sangre de Cristo. Al participar de la cena, nos estamos reconociendo como parte del cuerpo. Los que participan por la fe de esta comunión, estamos profesando tener comunión con Dios y con nosotros. El apóstol Pablo implica que entre otras cosas, 1 Corintios 11:22, entre otras cosas, tomar la cena indignamente es menospreciar la iglesia de Dios. Ahí lo dice, ¿no? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Siendo que el mal uso de la mesa del Señor es un menosprecio a la iglesia, ¿qué será el buen uso de la cena del Señor sino honrar la iglesia de Jesucristo? Hermanos, no solo tiene que ver con Dios, tiene que ver mayoritariamente con Dios, con Cristo, pero tiene que ver con lo que ocurre entre nosotros. Este último propósito también debe ayudarnos a ir a la mesa con corazones preparados, entendiéndonos como parte del cuerpo de Cristo, ubicándonos cada uno de nosotros como un pedazo de pan en una gran masa en la que estamos participando de Cristo, por lo cual, según el apóstol, donde hay divisiones, la cena del Señor no es una comunión adecuada. Por lo que una persona que no está en la membresía de la iglesia, una persona que no está en la comunión de la iglesia, que no se congrega con regularidad, que tiene otra mente, que quiere vivir en pecado, que evita ser parte de una iglesia, al tomar la cena estaría expresando una completa mentira. Y juicio come y bebe para él. O sea, ¿qué está expresando? Hay gente que solo aparece en la iglesia cuando se reparte la cena, ¿no? ¿Qué comunión está expresando? Yo de pastor le diría, ¿sabe qué, hermano? No tome. ¿Qué va a expresar una mentira? ¿Qué nos va a gritar una mentira? Usted no está en comunión. Hay gente, hermano, que pelea en las iglesias. Tiene pelea casada con todos. Pero toman el pan porque tiene que ver con Dios. Dejarlo participar a usted, dejarlo participar de una mentira, porque usted no tiene comunión con el cuerpo, usted no ama. Si usted no persevera en la doctrina de los apóstoles con la iglesia, si no ora con la iglesia, si no tiene comunión, ¿por qué entonces sí participa del pan? Todo esto es un kit, hermano, de lo que se llama ser miembro de una iglesia. Y por eso hay muchos debilitados, muchos enfermos, y a otros el Señor se los ha llevado para no dejarlos seguir pecando de esa forma aquí. Oremos al Señor y esperemos que esta exposición nos ayude a venir a la mesa. Y cuando participemos, todos estemos pensando en lo mismo, hermanos. Y nuestro aprovechamiento de la cena va a ser mejor. Oremos.